Ahora sí, buen día para todos. Decía que hoy vamos a estudiar tres modelos discretos, el multinomial, hipergeométrico y de Poisson. Más allá de los nombres, son situaciones probabilísticas frecuentes, digamos, en las cuales hay que calcular algunas probabilidades que tienen que ver básicamente con combinatorias, las primeras dos. La tercera es de otra naturaleza y tiene muchas aplicaciones. Y bueno, entonces esa es la clase de hoy y los contenidos son estos. Vamos a repasar un poquito, este, las variables de la clase pasada, los modelos de la clase pasada, y vamos a ver entonces los modelos en este orden, ¿sí? Multinomial, Poisson, hipergeométrica. Bien, ¿listos? En fin, empezamos. Entonces, esto es de la clase pasada, una variable aleatoria es una función que a cada punto o a cada resultado del espacio muestral, del espacio de sucesos, le asigna un número. ¿Tá? Entonces, eso es una ventaja para el tratamiento matemático, para el tratamiento estadístico, porque los números, nosotros sabemos operar con los números, vamos a introducir funciones, vamos a trabajar, incluso vamos a integrar, vamos a derivar, hacer una cantidad de operaciones de cálculo, digamos, que nos lo permiten hacer las variables aleatorias. Y las que estamos estudiando ahora son las discretas. Entonces, las variables aleatorias discretas son cuando la cantidad de etiquetas o bien es finita o bien es numerable, ¿sí? Tantos puntos como los naturales, 0, 1, 2, ¿sí? Entonces imagínense que ustedes tienen el espacio de probabilidad, tienen los omegas ahí y ustedes ponen las etiquetas. Acá es el 0, acá es el 1, eso es la función. Podría pasar que a varios puntos del espacio le ponga la misma etiqueta, ¿sí? Lo que miramos ahora son las etiquetas y sus probabilidades. Y esto es muy importante desde el punto de vista metodológico porque nos permite introducir modelos no equiprobables, ¿sí? Hasta la clase anterior a la pasada, nosotros lo que hacíamos era contar casos favorables sobre casos posibles. En realidad ya se nos metían modelos no equiprobables. Por ejemplo, cuando nosotros tiramos un dado, dos dados, el dado negro y el rojo, entonces teníamos un cuadrado con todo casos equiprobables. Pero nosotros construíamos sucesos que tenían distintas probabilidades. Por ejemplo, típicamente el de la suma de los resultados. Entonces, por ejemplo, la suma de los resultados es una variable aleatoria, ¿sí? Que a cada evento le pone como etiqueta su suma. Y ahí ustedes pueden ver que varios sucesos tienen etiquetas, la misma etiqueta, etiquetas repetidas, ¿sí? Por eso las probabilidades son distintas. Bien, entonces, el primer modelo que vimos es lo que se llama el modelo uniforme. Entonces tenemos n números del 1 al n y a cada uno le ponemos la misma probabilidad. ¿Tá? Y este modelo es muy ingenuo, es muy sencillo, pero a la vez es muy importante porque modela muchas situaciones prácticas que nos pueden interesar. ¿Tá? Es como la base, como el primero. Después las probabilidades las vamos a cambiar. Este otro modelo es el de una variable de Bernoulli. Debido a Jacob Bernoulli, él demostró un teorema, demostró un teorema formidable que dice que las frecuencias convergen en la probabilidad. Es decir, que si ustedes tiran una moneda y cuentan la cantidad de caras, entonces en el límite, cuando tiran muchas veces la moneda, la cantidad de veces que aparece cara sobre el total de tiradas tiende a un medio, y que si lo hacen con un dado y cuentan la cantidad de veces que sale el as, eso tiende a un sexto, en fin, demostró ese teorema. Y por eso el homenaje nombrándolo. Entonces, pero es 0 y 1, y lo interesante que tiene este modelo es que ya no es equiprobable, ¿sí? No es equiprobable. Es decir, la probabilidad del 0, que le decíamos el fracaso, es 1 menos p, y la probabilidad del éxito es p, donde p es un número cualquiera entre 0 y 1. En particular podría ser un medio, y en ese caso tenemos un modelo equiprobable, ¿no? Y este modelo en particular es interesante porque cuando lo repetíamos una cantidad de veces, es decir, cuando nosotros nos ponemos en la situación abstracta de realizar un experimento repetidas veces, entonces podíamos construir otras variables de interés. Una de las variables de interés que construíamos era lo que se llamaba la variable aleatoria binomial.
Y esta, la clase pasada vimos, ya es más delicada, digamos. Hay un problema de conteo allí, un problema de cálculo de probabilidades que nosotros quisimos explicar, no sé con cuánto éxito la clase pasada, que nos lleva a obtener esta fórmula que está en recuadrada y que yo la voy la voy a detallar ahora, qué es lo que tiene cada término. Entonces, Y es la variable aleatoria. Ese es el lugar en donde nosotros no guardamos, pensamos el resultado que va a salir antes de realizar el experimento. Por eso es una variable y tenemos que estar prontos para la cantidad de éxitos que resulte de esa serie de n experimentos, ¿sí? Entonces lo que me pregunto es, ¿cuál es la probabilidad de que Y sea igual a K? ¿Alguien de ustedes estudió cuántica alguna vez? Les estoy preguntando por el chat. Cosas muy No, básicas, yo no, River. profe. Ahí está. No, la cuántica es interesante porque hay una cosa parecida, que es cuando uno hace una medición. Las mediciones en cuántica son aleatorias, digamos. Cuando ustedes miden la energía de un electrón, depende en qué banda del espectro está. Pero cuando ustedes hacen la medición, entonces ¿cómo es? El modelo colapsa y se mete en uno de esos, en una de esas niveles de energía. Entonces la probabilidad es un modelo para la cuántica, pero para no ir tan lejos, si ustedes tiran una ruleta, dicen, bueno, el resultado de la ruleta antes de tirarlo es una de las 37 posibilidades, de los 37 posibles números, y cuando lo tiran, pum, la bolita se pone en 1. Entonces, el resultado de la ruleta es el Y, ¿sí? Antes de hacer el experimento, y el K es uno de los 37 números. ¿Tá? Yo sé que la notación es un poco confusa, porque además nosotros donde decimos K no ponemos un 17, ¿entienden? Ponemos un K. Entonces estamos usando variables para las dos cantidades, pero una es una cantidad variable de verdad y la otra es simplemente un posible valor. ¿Tá? Entonces, lo que resulta de eso, de calcular la probabilidad de que Y sea K, son las combinaciones de n tomadas de K, que están acá, por P a la K y por 1 menos P a la N menos K. ¿Cómo se obtiene esto? Lo que ocurre es que nosotros tenemos K éxitos, ¿sí? Entonces, cada uno de esos éxitos tiene una probabilidad P. Como son independientes, la probabilidad de tener K éxitos es P por P por P por P por P multiplicado K veces. ¿Sí? Eso es lo primero. Después, si tenemos K éxitos en N experimentos y hay dos resultados posibles, tenemos N menos K fracasos. ¿Sí? Tenemos N menos K fracasos. Entonces ahí va la misma lógica. La probabilidad de un fracaso es 1 menos P y contamos. Y luego lo que ocurre es que a nosotros nos interesa la cantidad de éxitos independientemente del lugar donde estos se produzcan. ¿Sí? Entonces pueden producirse al inicio, pueden producirse al final, pueden producirse en el medio, pueden producirse intercalados. Entonces nos preguntamos, ¿de cuántas formas pueden producirse K éxitos en N sucesos? Es como elegir los K lugares en donde vamos a posicionar esos éxitos. ¿Sí? Entonces nosotros contamos eso varias veces y son las combinaciones de N tomadas de acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Mañana elegía los titulares del equipo de básquetbol? Tenía que elegir 5 entre 12. ¿tá? Y eso eran las combinaciones de 12 tomadas de A5. Entonces acá tenemos las combinaciones de N tomadas de acá. Y por último, este símbolo que está acá es el valor que puede tomar el K, la segunda variable. ¿sí? Entonces ustedes tienen que imaginar que acá hay un 0, entonces acá va un 0, un 0 y un 0, acá hay un 1, acá hay un 1 y un 1 y un 1. Es decir, esta es una abreviatura de ¿cuántas fórmulas? ¿Cuántas fórmulas tendríamos si ponemos todos los Ns? A ver, que tiene trampa esto, Jaime. ¿Cuántos números hay? 0, 1, 2, 3, 4. Quiero respuestas por el chat. Exacto, n más 1. Está el 0. ¿Sí? Yo tengo un amigo francés que dice que esa es la prueba de la existencia del diablo. De que en matemática a veces vieron cuando ustedes suman, entonces, por ejemplo, ustedes dicen, voy a contar los dedos. 10, 9, 8, 7, 6, más 5, 11.
En fin, disculpen que los mareé. Olvídense de los dedos, no tiene nada que ver con vía estadística, es una pavada. Entonces, bueno, esta es la probabilidad binomial. Y otra probabilidad que habíamos visto era la de la mala suerte. ¿Tá? Nosotros, para pensar este experimento, pensamos que la probabilidad de éxito es pequeña y pensamos que tenemos que repetir nuestro experimento hasta obtener el primer éxito. Entonces acá la situación es un poco distinta porque nosotros, modelamos una cantidad arbitrariamente grande de experimentos. ¿Sí? Siempre va a ser finita, pero no sabemos cuán grande va a ser. Entonces, esa nos da una variable aleatoria que toma valores en todos los naturales. Porque no podemos cortarla, porque ustedes dicen, bueno, más de 1000 no va a ser. Pero si tengo tanta mala suerte que voy por el 1500 y todavía no obtuve un éxito, bueno, puede ser. Entonces yo lo que hago es contar la cantidad de fracasos. Y bueno, pero esto es contar una tira de esta forma, pero acá el orden es único. Entonces por eso no hay combinaciones, ¿entienden? Es una única tira. Y esa tira tiene K fracasos y un éxito. Y eso es cuando la variable geométrica vale K. Esta variable también es muy utilizada. Y bueno, entonces, ahora no sé si hay alguna pregunta. Nos hacemos un momento para respirar, cebar el mate, un sorbito de café. Somos 33 como los orientales. Bien, seguimos entonces. Entonces vamos a nuestro primer modelo de hoy. Hasta ahora hicimos repaso. Entonces vamos a imaginar la siguiente situación. En realidad la situación del modelo multinomial se parece a la que estábamos considerando. Lo único que ahora el experimento, en vez de tener 2 resultados posibles, puede tener más resultados posibles. Por ejemplo, tirar un dado que tiene 6 resultados posibles. Entonces, repetimos un experimento n veces que tiene k resultados posibles, ¿sí? Por ejemplo, si tiran un dado 5 veces, tienen 6 resultados posibles. ¿Tá? Entonces ahora, la tira de resultados no tienen solo éxito o fracaso, tienen más. ¿Tá? Entonces nosotros para introducir claro, es una generalización de la binomial, ¿sí? Nosotros para introducir este modelo vamos a considerar 3 resultados posibles que son A, B y C. ¿Tá? Entonces ustedes tienen un experimento, por ejemplo, no sé, que no sea tirar un dado. A ver si me ayudan con un experimento con 3 resultados. Ahí está, vino el fútbol, ayudarnos. Che, hoy hay hoy juega Uruguay, ¿no? Empate, gana el locatario, gana visitante. Se pueden hacer estadísticas en deporte, hay muchísimos, ¿sí? No bueno, bioestadística también porque el deporte tiene una cantidad de connotaciones biológicas, ¿sí? ¿Se entiende? Son 3 resultados posibles. ¿No? Entonces lo que nos interesa es calcular la probabilidad de que supongan, a ver, hay entre ustedes, bueno, voy a caer en un lugar común espantoso, pero voy a caer. ¿Hay entre ustedes hinchas de Peñarol? Eso. ¿De Nacional? Ni uno. Ah, bueno, ahí está. Y de otro cuadro. Supongo que también, los cuadros chicos tenemos algunos. Bien, los cuadros de la B. Bueno, entonces,
¿A qué traía eso? Que una forma de mirar esto es la historia de los clásicos. Ustedes saben que se lleva la estadística de los clásicos que jugaron Peñarol y Nacional. Incluso discuten si cuando era el CUR, no era el CUR, pero no importa. Entonces eso lo podemos pensar como un experimento multinomial, porque tenemos, yo qué sé, a lo largo de la historia, 120 partidos, 500 partidos, no sé cuántos partidos, pueden decir el cuadro, ¿eh? Pueden decir el cuadro. Tenemos esos partidos y tenemos tres resultados posibles. Entonces nos interesa, si fuera un experimento aleatorio, que no lo es, pero se puede aproximar, y la probabilidad de cada resultado fuese la misma, nos podría interesar contar la cantidad de veces que ganó uno, la cantidad de veces que ganó el otro y la cantidad de empates. ¿Está bien? Entonces, la cantidad de veces que ganó uno más la cantidad de veces que ganó el otro más la cantidad de empates es el número total de experimentos. ¿Se entiende la situación que queremos modelar? Porque hay muchas letras, demasiadas para mi gusto, pero las precisamos. Entonces vamos a hacerlo con los clásicos. P es la Profe, probabilidad. Sí, te oigo. pero no entendí, o sea, ¿qué era lo que querías averiguar? ¿Dijiste? Yo quiero O sea, lo ver. último. Está. Lo que pasa es que con los clásicos pensarlo es un poco difícil, los clásicos ya se jugaron. ¿Está? Pero supongamos que vamos a hacer un experimento 10 años para adelante. ¿Cuántos clásicos se van a jugar en 10 años? Supongan 3 por año, ¿sí? Digamos, apertura, clausura y yo qué sé, la Copa Bimbo, no sé, lo que sea. 300 clásicos, ¿está? Tenemos 300 clásicos. ¿Está? Supongamos que la probabilidad de que gane Peñarol, ¿cuánto es? Menor que la mitad. Menor que la mitad. Bueno, pongámosle un cero. ¿Saben cómo se hace eso en realidad? Si ustedes quieren hacerlo serios, no vamos a hacer una clase partidaria, como dicen la audición partidaria, pero lo que se hace es, se cuenta en la historia cuántas veces ganó y eso frecuencia y se asigna como probabilidad. Entonces vamos a poner Peñarol, yo voy a hacerlo neutral, 45, Nacional 45 y empate, ¿cuánto daría el empate? 0-1. 0,10. Ahí está. Entonces, esas son PQ y R. Entonces, yo lo que me pregunto es, este ejemplo está lindo, lo voy a... me gustó el ejemplo. Lo voy a anotar, no sé, en mi colección de cosas interesantes. Entonces, lo que nos preguntamos es, supongan, de esos 300 clásicos, ¿cuál es la probabilidad de que, yo qué sé, Peñarol gane 200, Nacional gane 100 y no haya empates? ¿Entienden? Eso es lo que nos estamos preguntando. Entonces se parece a la binomial. Si no hubiera empates, sería una binomial. ¿Entienden? Pero hay empates. Entonces hay tres probabilidades implicadas en una serie de larga de experimentos contra resultados. Entonces, a quien me preguntaba, creo que era Federico, no me acuerdo bien si me preguntó, ¿qué es lo que nos interesa? Calcular la probabilidad de que x1 veces salga el resultado A, x2 veces salga el resultado B y x3 veces salga el resultado C. Dicho de otra forma, que Peñarol gane, supongan 100, que Nacional gane 100 y que hayan 100 empates. O cualquier otra partición del 300, ¿sí? ¿Entiende? Pero tiene que ser 300. ¿Se entiende ahora? Sí, se entiende, gracias. Está genial. Bien, entonces vamos a ver cómo se calcula esto. Y vamos a hacer igual que con la binomial, es decir, vamos a contar la probabilidad de que se produzcan esa cantidad de resultados, x1, x2, x3, y después vamos a ver de cuántas formas distintas se pueden ver. Entonces, acá hay un ejemplo, ¿sí? Supongamos que tenemos 6 resultados, 6 partidos, para decir de alguna forma, 6 resultados posibles, que hay 2 triunfos de Peñarol, 1 de Nacional y 3 empates. Dio así el ejemplo, pero en realidad pues no estaba pensando en fútbol, si no hubiera puesto lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes tienen 6,
lo que están buscando son tiras de esta forma, que tienen 2A, una B y 3C. ¿Sí? ¿Por qué tienen 2A? Porque X1 es 2, ¿entienden? El primer resultado se da 2 veces. ¿Por qué hay una B? Porque X2 es 1. ¿Tá? Y el tercer resultado se da 3 veces. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de esta tira? Por independencia es la probabilidad de A por la probabilidad de A, por la probabilidad de B, por la probabilidad de C, por la probabilidad de C, por la probabilidad de C. Es decir, 2 veces P, una vez Q y 3 veces R, porque P, Q y R son las probabilidades, ¿sí? De los sucesos. ¿Está bien? Eso lo hacemos como, igual que en la binomial. Y ahora nos preguntamos de cuántas tiras distintas se pueden ordenar. Y lo de las tiras hay que pensarlo un poquito, porque son combinaciones las tiras. Profe, una pregunta. Decime. O sea, no es que la independencia es un concepto matemático, estás Sí, poniendo que son independientes sí, porque sí, sí, o porque sea, sí. porque se acepta como que son independientes, porque acá no estamos, o sea, tendría que cumplirse, ¿no? Lo de la igualdad que hemos hablado. Claro. No, está buena la pregunta. Sí, sí, yo asumo que en mi modelo los experimentos tienen resultados independientes. O sea, lo asumo. Y Ok, entonces por eso multiplico probabilidades. Si no, no podría. bien, En, perfecto. en realidad mi situación es la más fácil, porque yo digo, yo acá asumo, ustedes después, si alguna vez van al laboratorio o están haciendo estadísticas, de lo que sea, van a tener que fijarse si es razonable asumir que hay independencia. ¿Entienden? Porque, por ejemplo, bueno, si ustedes repiten un experimento de medición, pueden suponer independencia, pero si ustedes miran lluvia entre días, es difícil suponer independencia ahí. Digo, que llueva un día, capaz que es más probable que llueva al día siguiente y no hay independencia. ¿Sí? Pero nosotros acá asumimos que somos capaces de realizar en experimentos y que hay independencia. Entonces, por eso aplicamos la regla del producto de la independencia y multiplicamos. ¿Está bien? Y ahora tenemos que contar las tiras. Sí, sí, en la binomial ya lo asumíamos, claro. Es que en realidad el probabilista, el estadístico, si no hay independencia, la tiene complicada, ¿sí? Digo, son muchísimo más complicados los modelos con dependencia que con independencia. Por eso se estudian primero los modelos con independencia. Bien, lo que dice Lewin es cierto. Entonces, no, pero lo que hacemos es decimos, razonamos de la siguiente forma, ahora lo vemos en la transparencia distinta. Nos preguntamos, ¿de cuántas formas podemos ubicar este A en 6 lugares? Y nos olvidamos del B y C. Como que B y C es lo mismo, es no A. Entonces ahí sí tenemos combinaciones de 6 tomadas de 2. ¿Entienden? Repito, ¿de cuántas formas podemos ubicar el símbolo A en 6 lugares? Y ahí sí tenemos combinaciones. Después vemos qué hacemos con la B y con la C. Entonces es lo que les decía. ¿De cuántas formas podemos colocar el símbolo A en 6 lugares? Y estos son combinaciones de 6 tomadas de 2, ¿no? Porque son eso, es eso. Tenemos que elegir 2 lugares. ¿Está bien? Y para cada forma de ubicar las AES, nos quedan 4 lugares para la B, porque es una sola B. Es decir, tenemos que elegir un solo lugar. Pero no importa, también son combinaciones. Porque yo ahí pienso que saco las AES y miro los lugares vacíos. Y allí coloco las B. Entonces tenemos de vuelta combinaciones y en este caso tenemos combinaciones de 4 en 1. Una vez que esto está lleno, la C no hay forma de elegir, hay una sola. Entonces lo que hacemos es aplicamos la regla del producto, decimos, podemos colocar combinaciones de 6 en 2 formas, las AES, y para cada una de esas podemos colocar la B en combinaciones de 4 tomadas de A1. Entonces estos dos números se multiplican y me dan la forma total. No sé si es claro eso o O quieren... sea, multiplicás las combinaciones de los dos primeros valores, Sí, no del tercero, porque el tercero en realidad se puede ubicar de una sola forma claro, el independientemente. tercero es un 1. Claro. Ahora, la pregunta está buena, porque ¿qué pasa si yo tuviera, yo qué sé, porque nosotros tenemos 3 resultados, pero ¿qué pasa si yo tuviera 6 resultados? Entonces lo que hago es elegir el primero. Entonces cuento combinaciones del total tomadas a la cantidad de primeros resultados. Y después me olvido de eso y cuento el segundo, combinaciones en los lugares que quedan de el segundo.
Y así hasta el final. Y el último ya no tiene combinaciones porque tiene una única posibilidad. Profe, Sí. lo que no entiendo es que en realidad si vos pusieras la B en vez de en el lugar donde está ahí en la imagen, lo pondrías en el primer lugar o Bien. lo que sea. En realidad la C no siempre te queda así como está abajo. No, es cierto. Está bien. La C te quedan las 3 acá. Claro. No puedo. O Pero sea, el orden sí importa ahí. O sea, no entiendo cómo no, cómo sería un 1. Para mí sería otra combinación, suponiendo que la B está en es distintos que lugares. es otra Bien. combinación. Pero la C no tiene más. Ah, hay un error, me dice Jaime. Ah, sí, me quedó en rojo la C. Sí, gracias. C rojo. Gracias, Jaime. Seguimos con la. Entienden acá, esto es una B. Bueno, es una C, pero debería ser una B. No, lo que me preguntaba no sé Anita. Anita, ahí está, gracias, Anita. Lo que me preguntaba Anita es, dice, bueno, pero si la B está acá, en el primer lugar, ¿cómo se entiende eso? Entonces, yo lo que digo es, esta es una posibilidad, ¿sí? La dejamos fija. Para esa posibilidad tenemos 4. Entonces, esta la multiplicamos por 4. Y ahí ya estamos contando 4. Pero una vez en cada una de esas 4, la C va a lugares fijos. Lo que quiero decir es que esa que vos decís ya la estamos contando, acá. Cuando contamos la cantidad de formas de ubicar las B. A ver, Claro. vamos a hacerlo con números. ¿Cuánto me da combinaciones de 6 en 2? ¿Alguien me lo puede hacer? Agarro con la calculadora. Es bueno tener la calculadora. 6, 2, 15. 15. ¿Cuánto me da? Bueno, 15 por 4. Esto me daría 60. Ahí va. ¿Está? Entonces esas 60 las ubican ustedes. Primero ubican las 15 formas de ubicar las AES en 6 lugares. Para cada una de esas tienen 4 Bs. ¿Sí? Es como un árbol, ¿sí? Tienen las 15, cada una de esas 15 se complementa con 4. Y el paso que sigue es uno solo, porque la C no tiene más chances. Entonces son 60. Esa es la lógica, ¿sí? No sé si está más claro ahora. ¿Más preguntas? Después lo voy a dibujar a ver. Sí. Sí, claro. Capaz que podés dibujar, pero bueno, 60 no es tanto, pero podés dibujar un poquito menos, un caso un poquito más fácil, ¿sí? Entonces, lo que decíamos es que se multiplican por la regla del producto en el árbol y entonces hacemos la cuenta. Y siempre acá hay una simplificación. 4, que es la cantidad de lugares libres, porque las combinaciones de 6 tomadas de 12, factorial 6 sobre factorial 2, factorial 4, ¿se acuerdan? Factorial n menos k. Y las combinaciones de 4 tomadas de 1 son factorial 4 por factorial 1 por factorial 3. Entonces siempre el 4 se simplifica, porque acá aparece como lugares libres, son los que no son alguno de los dos, y acá aparece como lugares libres, es la misma cantidad. Se simplifica y me queda 6 factorial sobre 2 factorial, 1 factorial, 3 factorial. Es importante e interesante observar que lo que me queda acá es el número de lugares y lo que me queda acá es la cantidad de resultados de cada uno, la cantidad de resultados que yo pongo para el primero, para el segundo y para el tercero de los resultados del experimento, ¿sí? Quiero decir, 6 partidos, 2 gana Nacional, 1 gana Peñarol, 3 empates. Entonces queda codificada así la cantidad de formas, ¿sí? Y esa es, ahora agarramos esto y lo multiplicamos por este bichito que está acá se llama coeficiente multinomial y se escribe así, 6, 2, 1, 3. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice es de cuántas formas yo puedo disponer en 6 lugares, 2 elementos de un tipo, un elemento de otro y 3 elementos de un tercer tipo. ¿Sí? Es la cantidad de formas de ordenar las letras. ¿Tá? Y la probabilidad de que haya 2A, 1B y 3C en cualquier orden es lo mismo que decir X1, que es el contador del primer suceso, X2 es el contador del
segundo suceso y x3 es el contador del tercer suceso, entonces me queda el número multinomial por las probabilidades. ¿Sí? Es eso. No sé si hay preguntas. Entonces, si quisiera generalizar esa, o sea, pero generalizarla para el caso en el que x1 sea igual a 2, x2 igual a 1 y x3 igual a 3, lo único que deberías poner es arriba n, o sea, en el numerador n Sí, factorial. sí, sí. Ahí va. Arriba n factorial, abajo x1 factorial, x2 factorial, x3 factorial, hasta la cantidad de resultados que haya, y luego las probabilidades. Esa es la fórmula general, está bueno el comentario. Pero yo me refería a preguntas, está buena la pregunta, pero me refería a preguntas para atrás. Vos preguntaste para adelante y también está muy bien. Bien. Entonces esa es la probabilidad multinomial. Sí, hay que pensarla, digamos, no es así como diciendo, esto, pímbate, ya está. Bien, entonces la fórmula general es lo que vamos a escribir ahora, ¿sí? Entonces tenemos piensen en lo que quieran, no sé, mis dos ejemplos que tengo hasta ahora son el dado y el fútbol. ¿Cuál ejemplo les gusta más para pensar? Yo el fútbol como que lo veo más claro, será que uno piensa más en fútbol que en el dado, pero entonces Lucía me dice el fútbol. Entonces vamos a pensar que tenemos tres resultados posibles, que son empate, locatario, visitante, y el experimento, cada experimento es un partido de fútbol. Entonces tenemos, yo qué sé, no sé, 100 partidos de fútbol, no importa cuántos. ¿Tá? Y las probabilidades de que gane uno, gane el otro, vaya empate, tiene que sumar uno. ¿Tá? Pero esto sirve para acá, yo qué sé, 4, 5, 6, no tiene por qué ser 3. Entonces, esto es lo que decíamos. La cantidad de resultados me tiene que dar el total de partidos o el total de tiradas del dado. ¿Sí? Entonces yo lo que me pregunto es cuál es la probabilidad de que haya una determinada configuración de resultados, es decir, tantos locatarios, tantos visitantes, tantos empates. ¿Tá? Y esos son el número multinomial de n tomado de partido, digamos, por la cantidad el número de partidos dividido tomado de a cuántas veces gana el locatario, cuántas veces gana el visitante, cuántas veces hay empate por las probabilidades respectivas repetidas tantas veces como locatario, visitante y empate. ¿Sí? Entonces esa es la fórmula general. No es más que una generalización, el razonamiento es el mismo para obtenerla. Y la podemos ya escribir con los factoriales si prefieren. ¿Sí? La podemos ya escribir con los factoriales. Y bueno, ahora tenemos un ejemplito con dados, porque no se me había ocurrido el fútbol, pero igual está bueno este ejemplo y tiene momentos delicados, así que vamos a seguirlo. Entonces, suponemos que tiramos 5 dados. Y nos preguntamos, ¿cuál es la probabilidad de sacar un 1, un 2 y 3, 6? Entonces acá lo que hay que hacer es formular primero el experimento multinomial. Es decir, ver quién es n, quién es k, quién es x1, todo eso. Entonces tenemos 5 experimentos y tenemos 6 resultados posibles. Y observen que acá se da una situación en la que la cantidad de resultados es mayor que la cantidad de experimentos. No tiene por qué ser uno más grande que el otro. Sí, antes teníamos 300 partidos con 3 resultados y acá tenemos 5 experimentos con 6 resultados posibles. Uy, acá hay un error. Cada uno de los 6 resultados tiene probabilidad ¿qué probabilidad tiene? Un sexto, ¿no? Un sexto, sí, claro, está mal, hay un error. Sí, porque es un número de un dado. Entonces lo que nos preguntamos son tiras de esta forma. ¿Tá? Y acá hay un detalle que nos estamos preguntando, además, para que salga un 1, 2, 2, perdón, un 1, un 2 y 3, 6, tienen que salir 0, 4, 0, 5 y 0, 3, 0, 4 y 0, 5. 0 veces, ¿entienden lo que digo? No pueden salir ni 3, ni 4, ni 5. Y esos ceros hay que tenerlos en cuenta. ¿No? Entonces lo que nos estamos preguntando es esto, ¿cuál es la probabilidad de que el primer resultado salga una vez
el segundo resultado, acá hay otro error, salga una vez. El tercero, el cuarto y el quinto no salgan y el sexto resultado salga 3 veces. ¿Sí? ¿Se entiende esa codificación? En cualquier orden. En realidad, cuando tiran los dados con la general no hay orden porque tiran el vaso arriba de la mesa y salen ahí. Entonces, aplican la fórmula multinomial y tienen este bichito, son los 5 experimentos con estos resultados posibles. Fíjense que la suma de los que están abajo me da 5, eso es importante. Y un sexto a la 1, la probabilidad a la 1, probabilidad a la 1, probabilidad a la 0, probabilidad a la 0, probabilidad a la 0, probabilidad a la 3. ¿Se entiende la aplicación de la fórmula o está muy oscura? Bueno, Xiomara, ¿no? Xiomara, no sé cómo se dice tu nombre. Gracias, Xiomara. Se entiende. Bueno, Xiomara dice que se entiende, no lo dice por todos, pero yo cuando digo se entiende es para que, y dejo un ratito para que hagan alguna pregunta, a ver si Una podemos pregunta, aclararlo. ¿no sería 1200003? No, porque yo acá, este 2 yo me equivoqué, Ah, está. porque es un 1, un 2. Sí, acá Ok. es un mareo porque los resultados del experimento son números y la cantidad son números, entonces, no, pero está buena la pregunta. Esto es un 1. Ahí va, me Debería quedé ser. con ese 2 Ah, y no había genial, visto que abajo había genial, 1. genial, genial. Entonces acá ponemos el factorial de 5. En realidad no los puse, pero acá hay un factorial de 1, un factorial de 1, un factorial de 0, un factorial de 0, un factorial de 0. Todo eso es 1. El factorial de 1 es 1, el factorial de 0 es 1 y un factorial de 3. ¿Sí? Y acá me queda 6, un 6, 2, 6. Acá no hay nada porque el número a la 0 es 1 y acá me quedan 3, 5, 6 al final. ¿Sí? Y bueno, y la cuenta da 0.026. Quiere decir que es una probabilidad muy pequeña, ¿no? Es un 2%, un 3% más o menos. Quiere decir que si ustedes tiran 100 veces los 5 dados, más o menos 3 veces va a aparecer esa configuración. Más o menos. Pero fíjense que acá estamos repitiendo un experimento 5 veces. Nicole pregunta, ¿por qué el 6 a la 5? Porque son estos 6 que están dividiendo acá. Primero, cuando vos elevás un número a la 0 te da 1. Entonces de estos te olvidás, perdón, no puedo marcar bien. De estos que están acá te olvidás, los que tienen 0. Entonces acá del 1 te olvidás y esto es un sexto. Acá es un sexto y acá es un sexto al cubo. Entonces no sé si se acuerdan, pero A sobre B al cubo es igual, estoy escribiendo en el chat, A al cubo dividido B al cubo. ¿Sí? ¿Se acuerdan esa propiedad de los números? Entonces yo tengo un sexto al cubo, es lo mismo que 1 sobre 6 al cubo. Entonces al final yo cuento la cantidad de 6 y acá tengo 1, acá tengo 2 y acá tengo 3 más, tengo 5 en total, ¿sí? Por eso va el 6 a la 5 ahí. ¿Más preguntas? Nicole me dice dale, no sé si alguien... Mira, vino Joaquín, estoy mirando nombres. Bueno, seguimos entonces. Entonces eso es el modelo multinomial. Se parece un poquito al binomial, pero es un poquito más complicado. Vamos a Poisson, que es la parte más científica, científica no matemática, quiero decir, y tengo unos dibujitos. Entonces, supongamos que estamos observando bacterias en una placa de Petri. Chau, Luciano. ¿Alguien de ustedes vio alguna vez una placa de Petri? Yo no tengo ni idea, yo repito, y saco de internet la foto, pero ¿alguien alguna vez tuvo en sus manos? Bien. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Y qué, en dónde? ¿En qué materia? ¿En introducción a la biología? ¿En, yo qué sé, biología celular? No sé. ¿En ocasión de qué?
No me diga que tengo en casa, en el placar. En el trabajo. Alguien trabaja con placas de Petri. Biología celular con embriones. En el liceo, mirá. Qué bueno. Bueno, ya me dieron otros resultados. Muchas gracias. Entonces está, mira. Lo que nos interesa acá es la matemática de la placa de Petri. Pero van a ver que tiene. Entonces, también podemos, si somos ecólogos, observar animales distribuidos en la superficie de la Tierra. O observar plantas distribuidas en la superficie de la Tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo común que tienen estas dos imágenes? ¿Qué tienen en común? Esos son elefantes, ¿sí? Elefantes y palmeras. ¿Qué es lo común que tienen? Lo común que tienen es que los pensamos como puntos en un plano. ¿Está? Lo pensamos como puntos en un plano. Nos olvidamos de la biología o de la biología celular o de la ecología y los pensamos como puntos en un plano. Y lo que nos interesa es una propiedad estadística, pero que a la vez tiene relación biológica, es si esos puntos se atraen entre sí cuando se disponen, se repelen o son indiferentes. Entienden que eso es importante porque, por ejemplo, si ustedes están mirando animales, si los animales tienen una conducta gregaria de grupo, los van a ver en grupos, ¿sí? Pero, por ejemplo, si los animales compiten por territorio, por alimentos o lo que sea, entonces se van como a repeler, van a tratar de estar lo más lejos posible uno de los otros. Y la tercera situación es que no haya interacción entre ellos y cada uno se ponga donde le dé la gana, no importa si hay uno cerca o no. ¿Sí? Entonces, esas tres situaciones se podrían resumir así. En este caso hay como repulsión. No sé si lo capturan la idea, ¿sí? Como que tratan cada uno de estar lo más lejos posible. Esto tiene, en física se puede realizar también. Si ustedes tienen partículas que tienen repulsión, entonces es como que se distribuyen de esa manera uniforme, ¿sí? Y cuando se atraen, entonces se ven como en comunidades. Entonces la pregunta es cómo es estadísticamente posible distinguir estas tres situaciones. Y el modelo de Poisson es el modelo que nos va a indicar cuándo hay indiferencia. Pero la pregunta es cómo. Entonces lo que se hace es se cuadricula el espacio y se cuenta la cantidad de cuadros que tienen una determinada cantidad de puntos. A ver si siguen esto. Entonces yo lo que hice acá fue los tres dibujos anteriores, cuadricularlos. La idea es que las cuadrículas sean las mismas. Y acá cuento en una tabla la cantidad de puntos y la cantidad de cuadrados que tienen esos puntos. Entonces voy al primer dibujo y digo, bueno, cantidad de puntos 0. En realidad hay que delimitarlo bien porque acá estoy contando solo los enteros, ¿sí? Pero supongo que los bordes no existen. ¿No? Entonces digo, bueno, miro acá y digo, acá hay una que tiene 0, entonces pongo un 1. Cantidad de puntos 1, entonces miro y digo, entonces acá pongo un 1. Cantidad de puntos 2, entonces acá veo que tengo 2, acá tengo 2, acá tengo 2, acá tengo 2 y acá tengo 2. Si no me equivoco son 5, ¿sí? Consulta, ¿no tiene un orden para empezar a contar? O sea, de abajo derecha o lo que sea, ¿o no? Los cuadros, Sí. sí, debería, tenés razón. Ah, bien. Es más prolijo, pero Bien. yo como lo hice ayer. No, pensé que tenía un orden para empezar. Está bien. No, Gracias. no, pero está bien la pregunta, pero lo importante es entender este cuadrito, ¿sí? Acá contamos los cuadrados con 0 puntos, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, etcétera, y contamos cuántos cuadrados tienen esa cantidad de puntos, ¿sí? Entonces lo hacemos en cada una de las situaciones. Y obviamente la distribución que vamos a ver acá es diferente. Claramente, si los individuos se atraen, entonces va a haber muchos ceros. ¿Tá? Y luego, dependiendo de la cantidad de individuos que haya, pero va a haber bastantes cuadrados con muchos puntos, ¿sí? Como 3, 4, 5, 6. ¿no? Y cuando se repelen, entonces
probablemente haya pocos ceros, pero muchos unos, dos, en fin, ¿sí? Ustedes, lo único que quiero acá es que ustedes sientan o perciban o intuyan que esta manera de contar da diferente conceptualmente dependiendo de la cantidad de puntos. ¿Está? No sé si eso es claro o se intuye o se entiende. Si más o menos se dan cuenta, no estoy haciendo nada demasiado matemático, sí, solo contando. Bueno, entonces Ligüen me dice que sí, Nicole me dice que sí, gracias. Entonces, lo que hizo Poisson es decir, bueno, yo acá, en vez de cantidad, pongo frecuencia. Quiere decir que acá tengo 1, 2, 7, 9, 10, 11, tengo 11, entonces divido por 11. Entonces, si tengo frecuencias, tengo probabilidades. Y lo que dio Denis Simon, ¿cómo era? Poisson, son las probabilidades que corresponden a la situación abstracta, a la situación teórica, cuando los puntos no tienen relación entre sí. Entonces, esto es importante desde el punto de vista experimental porque a ustedes les puede interesar saber si hay repulsión o hay atracción, ¿sí? Pueden saberlo a priori, pero en algunos casos puede interesarles. Entonces, Poisson llegó a la fórmula, que es un poco complicada, pero fórmula al fin, que nos cuenta, sí, como les decía, de las cantidades, él pasó a frecuencias, es decir, dividiendo por el total, y de frecuencias a probabilidades. El pasaje de frecuencias a probabilidades es un pasaje de abstracción, ¿sí? Es un pasaje de decir, ¿cuál debería ser la frecuencia exacta en el experimento perfecto? Entonces, el experimento perfecto es un experimento muy grande, ¿sí? Como que donde la estadística se hace constante, ¿sí? Y eso es probabilidad. Entonces, él contó y llegó a la fórmula esta, si le llamamos X a la cantidad de cuadrados que tienen 0, 1, 2, etcétera, experimentos, hay una intensidad lambda, que es la cantidad de puntos promedio que hay, ¿tá? Y llegó a esta fórmula, que es la exponencial de menos k por lambda a la k sobre k factorial. Bueno, ¿a cuál se parece esta fórmula de las que vimos? ¿Alguna? La exponencial no aparecía en ningún lado. Se parece un poquito poco a la binomial. Y en realidad, para la binomial, ustedes tienen que pensar que n por p es lambda. ¿Sí? Y ahí la fórmula se parece. La exponencial sale de un cálculo, ¿sí? Porque entonces ustedes tienen, si n por p es lambda, tienen lambda a la k sobre p a la k. Y el k factorial, en fin, hay una cuenta ahí que yo no voy a hacer, pero se parece. En realidad ustedes acá en estas dos también podrían preguntarse, bueno, ¿y cuál es la variable que corresponde a la repulsión? ¿Y cuál es la variable que corresponde a la agregación? Y en la repulsión es más parecido a una binomial y en la agregación es más parecido a una variable que se usa mucho en biología, que es la binomial negativa. Que nosotros no estudiamos todos los modelos, pero ustedes pueden encontrarse con eso. Entonces, el lambda representa la cantidad de puntos medios por cuadro. No sé si tienen alguna pregunta. Yo quería preguntarle por Decime. la imagen anterior. Sí, claro, es la que está buena para mi gusto. Que no entendí muy bien las tablas. Lo que hicimos en las tablas, está claro que estas tres situaciones son estadísticamente diferentes. Acá hay indiferencia, acá hay repulsión y acá hay agregación. Entonces, ¿cómo nosotros cuantificamos eso para
distinguir las situaciones. Entonces decimos, bueno, yo cuento acá la cantidad de cuadrados que tienen 0 puntos. Entonces miro, en realidad, no, bueno, acá no considero los bordes, ¿sí? Considero los que tienen puntos o los que están adentro. Entonces miro, empiezo acá, este tiene, bueno, un punto. Esto hay que definirlo bien, pero no importa, digamos. Pero en realidad netos hay uno solo. Entonces pongo un 1 acá. Ahí va. Ana me pregunta, sí, un poco. Miré y un poco, pero no mucho. No, porque es difícil contar, primero porque los cuadrados no están bien definidos y segundo porque hay puntos en el medio, ¿sí? Puntos que no se sabe bien a qué cuadrado pertenecen. Hay que hacer las rayas más finitas, ¿sí? Entonces cuento acá, digo, bueno, ¿cuántos cuadrados tienen un punto? Entonces digo, acá hay uno, ¿sí? Este tiene 3, este no lo cuento, este tiene 2, este tiene 5, este tiene 3, este tiene 2, este tiene 2, tiene 2, este tiene 4, este tiene 2, este tiene 1, ¿sí? Entonces tengo uno solo. ¿Cuántos cuadrados tienen 2 puntos? ¿Tá? Entonces miro acá, este tiene 2, este tiene 2, este tiene 2, este tiene 2 y este tiene 2. Son 5. Así se construye la tabla. No sé si está claro. Ahí va. Sí. Y acá, por ejemplo, digo, bueno, ¿cuántos cuadrados tienen 0? Entonces miro y no hay ninguno. ¿Cuántos cuadrados tienen 1? Entonces tiene 2, tiene 2, tiene 3, tiene 3, tiene 3. Acá hay 1, acá hay 2, acá hay 3, acá hay 4, acá hay 5, acá hay 6 y acá hay 7. Entonces acá se corresponde, que Ana me preguntaba. ¿Sí? ¿Cuántos cuadrados tienen 2? Este tiene 3, 1, 2, 3, 4, 5. Es este 5, ¿sí? Entonces lo que ocurre es que las cantidades estas de alguna manera dan información sobre la agregación, porque cuando estás agregado vas a tener muchos ceros, porque va a haber grupos, ¿sí? Entonces va a haber muchos cuadrados que no tienen a nadie. Y vas a tener también, acá por ejemplo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, este está mal, ¿no? Acá hay un 7. Este 0 está mal. Este acá me cansé de contar y puse cualquier cosa, ¿no? Ahí va. Entonces, ¿qué hizo Poisson? Está bien. Él agarró y dijo, yo de esto puedo pasar a frecuencias. Es decir, divido esto por el total. Y de frecuencias puedo pasar a probabilidades. Entonces, las probabilidades se ven, repito, cuando yo tengo muchos cuadrados, entonces ya ahí se produce una estabilidad de las frecuencias. ¿Sí? Las frecuencias ya se parecen a números fijos. Es como cuando uno tira una moneda 1.000.000 de veces y ya más o menos tiene 500.000 caras, digamos. Eso se estabiliza y eso es la probabilidad. Entonces él calculó las probabilidades para este experimento y obtuvo esta fórmula. ¿Está? En realidad todo esto lo hice porque no quería plantarles la fórmula cruda, ¿sí? Pero es media cruda igual, digamos. Es una fórmula. Y no les estoy explicando por qué se llega a esa fórmula. ¿Está? Pero bueno, vamos a ver cómo se aplica. No sé si hay alguna otra pregunta. Vamos a aplicarlo. Entonces, la distribución de Poisson se usa en muchísimas situaciones. Es increíble la cantidad de situaciones en que aparece. Por ejemplo, la cantidad de llamadas telefónicas a una central en un intervalo de tiempo sigue una distribución de Poisson. Primero, vamos a destripar un poquito. Voy a preguntar, ¿cuánto vale en el chat? A ver si alguien me puede responder. La probabilidad de que X sea igual a 0. ¿Cuánto vale? Eso corresponde acá igual 0. A ver si hay alguien de nuestros 33 estudiantes on board que me pueda decir eso. Saben que hay un error, no S a la menos K, S a la menos lambda, no. S a la menos lambda, hay un error acá. Esto no es una K. Y a la menos lambda. Igual en la aplicación lo vamos a ver. Lambda me dice Jaime. A ver, ¿cuánto vale? Vamos a empezar. 0 factorial. 1. Está. Entonces esto no molesta. ¿Cuánto vale? Exacto, Federico me dio la respuesta. ¿Cuánto vale lambda
elevado a la 0. ¿Cuánto vale cualquier número elevado a la 0? 1. 1. Entonces lo que me queda es un L menos lambda, que fue la respuesta que dio Fede, teniendo en cuenta la corrección que voy a introducir y voy a subir cambio la clase, las diapos. La clase grabada no se puede cambiar. ¿Está? Entonces está. Y bueno, ¿y cuánto vale entonces la probabilidad de que X sea igual a 1? Es lo mismo, el E a la menos lambda está siempre, el 1 factorial es un 1 y acá me queda un lambda. Es lambda por E a la menos lambda. Lambda exp de menos lambda. ¿Sí? Y bueno, y se aplica así. Lo interesante es que la suma de todo esto da 1, ¿tá? Pero eso excede un poquito a nuestras capacidades matemáticas. Entonces les decía que la cantidad de llamadas telefónicas a una central en un intervalo de tiempo se ajusta con una Poisson increíblemente, eso lo descubrió un señor que se llama Erlang. Estaba mirando ejemplos y se puede pensar que si ustedes miran el cielo, acá, saben que de esto no estoy seguro, no hay entre nosotros estudiantes de astronomía, ¿no? Yo ya había preguntado, los estudiantes de astronomía son fantásticos, a mí la astronomía me parece una disciplina genial. Tengo un amigo, bueno, amigos que estudian astronomía, pero supongan que ustedes hacen una sección del cielo, ¿sí? Con latitud, longitud, azimut, todo eso, un cuadradito en el cielo. Y se fija cuántas estrellas de una determinada magnitud o mayores se ven. Y eso es como una distribución de puntos. Entonces la pregunta es si las estrellas tienen alguna motivación para repelerse o agruparse. Y si no la tienen, entonces cumplen una distribución de Poisson. Quiero decir, la probabilidad de encontrar 0, 1 o 2, etcétera, cumple esa fórmula. Y en realidad las estrellas que nosotros vemos, está claro que no están todas cerca, porque hay una proyección plana de una cosa que tiene una tercera dimensión, ¿no? Pero no solo Claro, hay que ir pero a... igual, Sí, igual hay algunas regiones que hay más densidad que otras, ¿no? sí, la Vía Láctea. Exacto. Y por eso de esto no estoy muy seguro. En realidad no tendría que haberlo puesto, pero no resistí a la tentación de dar un ejemplo que me parecía potencialmente tan lindo. Miré en internet y había algo, entonces. Por eso digo, algún estudiante de astronomía o alguien que sepa un poco de astronomía, no hay por qué ser estudiante de astronomía, podría confirmar o... Bien. Pero algo mucho más mundano, como la cantidad de clientes que van a un supermercado durante un lapso de tiempo, ¿sí? Entre las 11 y las 12, también es una distribución de Poisson. Entonces acá nos metemos con el marketing. Y también en la arquitectura de computadoras y las tareas que cumplen los procesadores, también se usan distribuciones de Poisson. Entonces aparecen en todos lados. Es como, a pesar de que tiene una explicación o una fórmula bastante sofisticada, en realidad aparece en la naturaleza en muchas situaciones, ¿sí? Entonces vamos a hacer un problemita de un modelo nuevo, pero donde también se usa. Sí, acá debería poner los errores tipográficos del profe, ¿no? Porque vieron que hay pila, pero bueno, no. La cantidad de errores tipográficos en un texto sigue una distribución de Poisson, ¿sí? Y supongamos que son aproximadamente 1 por 1.000.000. ¿Está bien? Quiere decir que si ustedes están leyendo un texto en una determinada situación, los textos pueden tener errores tipográficos, entonces en promedio hay 1 por 1.000.000. Pero suponemos que el error es de Poisson, ¿sí? Por un problema de tecleo, de lo que sea, ¿sí? Entonces, se me ocurrió en el Quijote, el libro clásico, digamos, de literatura española, preguntarnos con esa tasa de errores, ¿cuántas erratas habría si aplicamos una distribución de Poisson? ¿Cuáles son las probabilidades? ¿Sí? Entonces saqué de internet la cantidad de palabras y de caracteres que tiene el Quijote y quiero calcular la probabilidad de que haya alguna errata. ¿Me entienden? Una o más. O dicho de otro modo, la probabilidad de que no tenga erratas.
Saben que es una rata, ¿no? Un tipo. Capaz que estoy hablando al viento. Una pifia. Sí, exacto. Se dice errata, la palabra es error tipográfico. Sí, como lo que me pasa a mí cuando hago las notas que pongo mal el símbolo, ¿sí? Está genial. Entonces, bueno, digamos, se usa también la distribución de Poisson en este caso. Entonces, lo primero que tengo que sacar es el lambda. Y el lambda es el promedio de los errores, ¿está? Entonces, si a mí me dan un error por millón y el Quijote tiene 1.687.000, lo que tengo es que dividir estos caracteres por 1.000.000. Es decir, lo que yo espero es que haya 1,7 erratas, ¿sí? Pero nunca voy a tener 1,7 erratas. La cantidad de erratas la considero aleatoria. Entonces lo que hago yo es la probabilidad de 0 error. Que sea la menos lambda. ¿Se acuerdan? La fórmula estaba mal, pero acá está bien aplicada. Y hago mi cuenta, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que haya alguna rata es el complemento. Aplico la fórmula de complemento. 1 menos la probabilidad de que x sea 0, que es 0,82. ¿Está bien? Ahora, profe, ¿de dónde sacaste el lambda, perdón? O El sea, lambda entendí que... está. El lambda hay que explicarlo, está bien la pregunta. El lambda es, acá lo decía, ¿viste? Todo depende del lambda, es un parámetro de la distribución, como la P, ¿está? El lambda lo que representa es la cantidad media de lo que estamos contando, el promedio de lo que estamos contando. Entonces, si vamos acá, sería el promedio de puntos que hay en un cuadrado. Está que bueno, no sé, acá debe ser, yo qué sé, 2,5, supongan. No sé, hay que hacer la cuenta. ¿Está? Y acá en el texto nos dan, perdón, y acá nos dan esto, 1 por millón. Nos dicen, en realidad nos dicen, lo escribí yo, no tengo ni idea cuánto es, pero me gustó el problema. Que ustedes tienen 1 en 1.000.000, ¿sí? Entonces la pregunta es, si tienen 1.600.000 caracteres, ¿cuántas erratas esperan en promedio? El primer millón 1 y los 687, 0,7. Por eso da 1,7. ¿Qué Está, pasa si... entiendo, pero no, Sí, o sea, no fue un cálculo, ¿o sí? sí, dividí esto entre Ah, un fue un millón. cálculo. Ah, ta. Suponga que el Quijote tuviera 3 millones. O ustedes tienen una obra de 3 millones de caracteres. ¿Qué lambda usan? 3, ¿no? 3. Claro, ustedes esperan una errata por cada millón. Entonces da 3. Está, perfecto. Entendí, gracias. No, por favor. Y depende, se dan cuenta que depende de la intensidad, digamos. Si lo escribiera yo, que tengo pila de ratas, serían más. Y bueno, y acá aplicamos la fórmula sencillamente. Ah, mirá, Ligüen sabe cuántas erratas hay, ¿sí? ¿Tenés una idea, Ligüen, de un número verdadero? Ah, decís que es mayor. Está bien, gracias. Eso me pone a mí más dentro de los mortales, como que no me equivoco tanto. Bueno, también con la edad se van perdiendo, como es, propiedades cognitivas. Bueno, entonces la distribución de Poisson es así. Es también importante en teoría de comunicación, de información, ¿sí? Cuando ustedes transmiten información a través de un canal, mandan un mail, entonces ahí también hay probabilidades de error, ¿sí? En fin, que son de distinta naturaleza y la distribución de Poisson también se mete ahí.
Pero a nosotros nos interesa más la biología, la bioquímica, pero bueno, yo tengo también gusto por la tecnología, entonces por eso estos ejemplos que creo que ayudan. Vamos al último modelo de hoy. No sé si no hay más preguntas, ¿no? Wow, Nicolás, gracias. 2000 erratas. Entonces, claro, 2000 erratas. Qué interesante, ¿no? ¿Qué lambda nos da? Sí, 2000 erratas dividido. No, ¿cómo calculo el lambda? Claro, son 2000 por la cantidad de caracteres. Por millón. Claro, son como 3000 por millón. Dos mil erratas, qué cantidad. Bueno, es un buen dato. La primera versión. Bueno, pero quiere decir que el problema, digamos, es real, digamos. ¿Sí? Bien. No sé si hay más comentarios o preguntas. Seguimos con el último modelo. Bueno. Acá tenemos un dibujito escolar. Tenemos una ollita con bolitas. ¿Sí? ¿Ustedes jugaban a la bolita? No. Ana me dice que sí. Bien, Ana. Lucía también. ¿Sabes? Yo cuando era niño no me dejaban salir a la calle porque en mi cuadra pasaban ómnibus. Entonces jugábamos a la bolita, pero en mi casa. Entonces había un parquet, vieron que hay un hoyo, un agujerito, y había una tabla del parquet que se salía. Entonces ese era el hoyo y tirábamos a la bolita con mi hermano y nos empujábamos con mis amigos. Pero bueno, entonces las bolitas son un tema favorito de los probabilistas, pero no las bolitas esas transparentes de vidrio lindas, sino las bolitas de colores, ¿sí? Podríamos hacerlo con M y M, ¿no? ¿Les gustan? Que son grajeas. Bueno, entonces tenemos en una urna, como se dice en matemática, en un recipiente, tenemos una cantidad de bolas azules y una cantidad de bolas rojas, ¿sí? Entonces, la cantidad de bolas azules es A, por A de azul, y la cantidad de bolas rojas es R, por R de rojo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, metemos la mano en la urna y sacamos una cantidad de bolitas, ¿sí? ¡Wow! ¡Qué desastre esto! Vieron que acá dice blancas y negras, perdón. Eso porque cambié cuando hice el dibujo cambié, perdón. Entonces, son azules y rojas. Entonces, nos preguntamos, ¿cuál es la probabilidad de extraer exactamente X bolas azules y Y bolas rojas? ¿Está? Eso tengo que corregirlo también. Bien. Entonces vamos a pensar un poquito antes de ir a la solución. ¿Sí? Supongan que acá en el dibujo lo que nos preguntamos es cuál es la probabilidad de extraer 4 bolas azules y 3 bolas rojas, ¿sí? Al sacar 7 bolas. Entonces lo que vamos a hacer acá es casos favorables por casos favorables sobre casos posibles. Este es el modelo que se llama hipergeométrico. En realidad me quedé pensando y no sé por qué se llama hipergeométrico. Debería de averiguarlo, pero la verdad que no lo sé. Entonces, sí. Un ejercicio igual que dice que se saca de una caja, ¿cómo se llama?
creo que había 4 narcisos y 5 tulipanes. Y cuál es la probabilidad de sacar, no sé, 2 al azar, algo así era. Esto Sí, no sería lo es mismo. lo mismo, sí, 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 se llama distribución Y, hipergeométrica. pero estaba en el práctico 1, o sea, debe ser algo, o Ah, sea, yo porque ah, nunca lo pude terminar de hacer bueno, entonces y ahora vamos que a, lo hice. vamos a ver si lo podemos hacer ahora, entonces. No, está bien, nosotros algunas veces ponemos algunos problemas como medio de contrabando y después le damos la teoría, pero sí, sí. No, lo que pasa que los problemas también se pueden hacer a pie. ¿Alguien de ustedes fue a Machu Picchu? ¿Saben qué es el camino del Inca? Bien. Sí, es muy lindo, dicen. Entonces, el camino del Inca es la manera de resolver un problema, ¿sí? A sudor. ¿Tá? Quiero decir, si vos tenés 2 narcisos y 3 no sé qué, podés agarrar y en la hoja de cuaderno hacer todo. Le pones una A y una B y pones todos y contás. ¿Tá? Entonces, cuando los números son pequeños, a veces los problemas se pueden resolver sin teoría, en probabilidades, ¿sí? Simplemente contando todas las posibilidades. Las escribís y te fijas cuáles te sirven. Acá lo que estamos haciendo es un razonamiento abstracto, tratando de... ¿Está bien? Entonces, capaz que un poquito lo de los narcisos y eso era para hacerlo medio así. O bueno, capaz que el profe lo explicaba. Está, pero bien, entonces, la pregunta es, ¿cuántos casos, supongamos que tenemos cuántas extracciones distintas de 7 bolillas tenemos en A más R totales? ¿Entiende lo que pregunto yo ahora? No miro el color y digo, bueno, está bien. Yo saco 7 de las A más R que hay. ¿Está bien? Digo 7 porque son 7 las que hay acá. Ahí, ¿cómo se cuenta eso? Es decir, sacar 7. Yo pienso, por ejemplo, que las bolillas son diferentes y están numeradas. Combinaciones de A más R tomadas de 7. Es lo que dice Jaime. Sí, suponga que están numeradas, no se fijan en el color, ¿está? Eligen 7. Esos son los casos posibles, ¿sí? La pregunta es cómo contar los favorables. Entonces ustedes ahí lo que se preguntan es, si yo saco n factorial, Federico me dice, sobre 7 factorial, n menos 7 factorial. Sí, acá n es A más R, ¿no, Federico? Sí, es eso. Está, genial. Esas son las... Entonces tenemos el denominador. El problema es contar el numerador de esta fórmula. Entonces yo tengo que contar de cuántas formas, es decir, cuáles de todas esas me sirven. ¿Está? Lo que tienen que tener son 4 azules y 3 rojas. Entonces la pregunta es, ¿cuántas de todas esas, si yo las tuviera en una lista, como decía, el camino del Inca, así largo, 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 pero las hago todas, me sirven? Entonces lo que ocurre ahí es que yo de las A azules, en las combinaciones que me sirven, puedo tener 4 diferentes. Entonces me pregunto, bueno, ¿de cuántas formas podrían aparecer 4 bolas azules si yo tengo A? O sea, combinaciones, Sí, que sería combinaciones de A tomadas de X. sí. Combinaciones de átomos de X. Es decir, es como que yo tuviera la lista de todas las posibles y voy mirando y digo, esta tiene 5 azules, no me sirve. Esta tiene 2 azules, no me sirve. Esta tiene Y acá digo, esta tiene 4 azules. ¿Está? Bárbaro.
¿Cuáles son las azules? Está, si las tuviera numeradas son la 1, 2, 3, 4. Está bien, sigo. Esta otra tiene 4 azules. ¿Está? Tiene la ta. Esta otra tiene. Entonces, ahí las azules. Con las rojas pasa lo mismo. Es simétrico. ¿Sí? Combinaciones de R tomadas de Y. Y después si miro cada una, ¿cómo termino de contar los casos favorables cuando sé las azules y las rojas? ¿Qué regla aplico? Multiplicando, me dice Jaime. Claro, la regla del producto. Porque cada combinación de las azules que ustedes encuentran tiene todas las distintas combinaciones de las 3 rojas o las Y rojas, ¿sí? Cada combinación tiene. ¿Ah? Entonces, bueno, vamos a repasar eso, que es lo que está escrito en las transparencias que sigue. Extraemos X más Y bolas de un total de A más R, ¿sí? Entonces tenemos combinaciones de A más R tomadas de X más Y, extracciones distintas. ¿Está bien? Esos son los casos posibles. Los casos favorables son cuando hay exactamente X azules y Y rojas. ¿Está? Y como decíamos, hay un total de A azules, las que pueden aparecer son combinaciones de A tomadas de X. Cada una de esas conformaría un caso favorable. Porque ustedes ya sí saben que hay X azules, entonces tiene que haber Y rojas porque hay X más Y en total, ¿sí? Y bueno, y dicen, bueno, pero para cada una de esas casos favorable azul, las rojas que pueden aparecer son Y de las R. Y eso se puede hacer de combinaciones de Y tomadas de R, ¿sí? Y las multiplico porque cada combinación azul corresponde a cada combinación roja. No sé si cuando lo resolvieron con las flores lo resolvieron así, pero una vez que uno lo sabe y lo razonó, o está, digamos, yo sé que cuesta un poco entender estas cosas, ya tiene la fórmula para resolver. Entonces, la distribución hipergeométrica es la que nos da estas probabilidades. La probabilidad de tener X azules y Y rojas es combinaciones de A tomadas de X, combinaciones de R tomadas de Y, y abajo combinaciones de A más R sobre combinaciones de X más Y. Preguntas. Déjenme ver dónde escribo preguntas. ¿Dónde está mi cursor? Perdí el cursor. Bueno, preguntas por el chat o por el audio. Acá está mi cursor. Bueno, fíjense que voy a hacer una intervención estética. Esta fórmula es muy bonita porque tiene una mnemotecnia bastante fácil. Ustedes escriben el A, el X, el R y el Y y abajo van las sumas. ¿Sí? Es decir, estos son 7, no importa de qué colores. Y acá ustedes distinguen que sean colores. Es interesante de ver que el cociente de estos dos números da menor o igual que 1, es una probabilidad, ¿sí? Cuando lo miran así no es fácil, pero de la manera que contamos es claro, porque lo que hicimos fue elegir de todas las posibles algunas en el numerador. ¿Está bien? Bueno, no sé si hay preguntas, comentarios. Hacemos el ejercicio, el ejemplo con las cartas francesas. ¿Qué juego? ¿A qué se juega con cartas? ¿Ustedes saben jugar a las cartas? Sí, ¿a qué juegan? Yu-Gi-Oh! Profe, ¿cuáles serían las cartas francesas? Ah, y las que no son las criollas, las españolas. ¿Las del póker? Sí, Ahí va. se le dice cartas francesas, ¿no? Sí. No sé, yo nunca lo había escuchado.
No, no sé, no sé. Naipes españoles, me dice Ligüen, está bien. La conga, la escoba del 15, truco. Hace tanto Ahí que no va. juego. Tute Cabrero. No tanto no. Bueno, yo de niño fui instruido con todos esos. Chorizo. Jugamos al 1. El 1 es, pero el 1 se juega con otras cartas, ¿no? Sí. Las cartas estas que vienen dos mazos, que es en el mazo y dar vuelta, ¿no? Es ese. Es uno que tenés que tirar o el mismo número o el mismo color y Y después si no te tenés... comes el mazo. No, no, no. Es como que tenés cartas que le hacen que la otra persona junte cartas y el que tiene, el que se Claro. descarta primero gana y hay que tirar al mazo el mismo color o el Sí, mismo sí. número Y tenía cargado. uno que tiene dos flechitas que te cambia el sentido de la ronda. Sí, ese mismo. De ese me acordaba. Y Bueno, acá también yo puedes no cambiar sé. el color. ¿Eh? Y también puedes cambiar el Podés cambiar el color. color, sí, 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 sí. Y el comodín, y yo qué sé. Sí, sí, yo jugaba eso. Acá el tresillo no lo conozco, burro no lo conozco, monte escuché hablar y escoba sí. El borracho es el 1 uruguayo. Ah, pero borracho que se juega con cartas españolas. Sí, ese mismo. Es lo mismo que el uno, pero uruguayo. Está, nomás. Sí, me suena. Después había uno que era muy divertido porque tenías ¿cómo era? Tenías que poner la mano, que se iba pasando la carta. ¿Cómo era? El chancho va. El chancho, ahí está. Ese era divertidísimo. Después la uña del otro se te metían, sí. Ahí está. Bueno, no, yo en realidad, como pregunté si había preguntas y nadie preguntó nada, dije, estos están todos dormidos, se fueron, pero bueno, veo que todavía están, entonces vamos a hacer el ejemplo y terminamos la clase de hoy. Entonces, un mazo de 52 cartas tiene la mitad rojas y la mitad negras, ¿sí? Nos interesa el color, entonces sacamos 10 cartas y nos preguntamos por la probabilidad de sacar exactamente 5 rojas y 5 negras. Entonces, lo que hay que ver acá es que es un esquema hipergeométrico y bueno, y ver cuáles son los números. Está bien, entonces tenemos la mitad de rojas y la mitad de negras, quiere decir 26. Entonces, para elegir las rojas tenemos 26 en 5, para elegir las negras tenemos 26 en 5. Y bueno, y dividimos por las combinaciones de la suma del total y la suma de las extraídas. ¿Tá? ¿Qué es eso que está ahí? Entonces la probabilidad del 5,5 en el modelo hipergeométrico, hago la cuenta y me da 0,27. Sí, esta es la última diapo. Ahora déjenme ver. Sí, 30 de 30. Y bueno, entonces con esto, en realidad hoy discutimos todos los modelos discretos teóricos, por supuesto que hay más, hay muchos más. Y la idea es que ustedes en una situación concreta sean capaces de identificar cuál es el modelo que se aplica, que a veces eso tiene una cierta dificultad. Luego que identifiquen cuáles son los parámetros y si es una binomial, cuál es el n y cuál es el p, digamos, si es una geométrica, cuál es el p, una Poisson, cuál es el lambda, en fin, y bueno, y calculen probabilidades, ¿sí? En realidad con esto estaríamos cerrando la parte discretas. Luego vamos a las variables continuas, que son muy, muy interesantes y muy importantes. Y bueno, entonces yo me estaría despidiendo. Como siempre,